ballet clásico o danza clásica es un tipo de baile o danza muy técnico global que ha definido las técnicas fundamentales de muchos otros géneros y estilos de danza. También se entiende ballet por una obra formada por una composición musical generalmente tipo orquestal, de música clásica coreografiada y puesta en escena por bailarines de ballet clásico. El término ballet significa baile coreografiado. Características. Exige muchos años de preparación en forma y técnica. El vestuario propio son los leotardos y las mallas con una falda opcional, tutú. Las bailarinas usan zapatillas de media punta hasta que sus huesos sean lo suficientemente fuertes y estén entrenados para usar y soportar las zapatillas de punta. Los huesos de los tobillos y de los pies deben ser lo suficientemente fuertes para ir en punta. El ballet clásico está basado en pasos, posiciones y formas de cargar el cuerpo, que se originan fundamentalmente en el siglo XVIII con el trabajo de Jean-Georges Neuvert. Origen del ballet clásico. La historia del ballet como tal empieza en la Italia del Renacimiento, en los siglos XV y XVI. Posteriormente se expandió a Francia de la mano de Catalina de Medici. La fecha clave se considera en 1581, con el estreno en París denominado Ballet Cómico de la Reina de Baltasar. Generalidades del ballet clásico. El ballet existe en tanto pieza autónoma como parte en las escenas de una ópera o de una obra de teatro a modo de divertimiento. El ballet cortesano francés es contemporáneo de los primeros ensayos de la Monodia Dramática de Florencia. El ballet intercalado, insertado en una ópera, es específico del arte lírico francés. En el siglo XX, el ballet es objeto de toda clase de renovación y experimento. Danza moderna. De acuerdo con los historiadores, la danza moderna tiene dos lugares de nacimiento: Europa, Alemania específicamente, y los Estados Unidos de América. Aunque evoluciona como una forma de danza escénica, no tiene raíces directas en compañías, escuelas o artistas provenientes del mundo de la danza clásica europea, el ballet. La danza moderna, como una reacción a las formas clásicas y probablemente como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo, es una clase de baile que busca expresar a través del bailarín una idea, sentimiento, una emoción, como el ballet clásico, pero mezclando movimientos corporales del siglo XXI. Su origen se remonta a finales del siglo XIX. Al principio se buscó una alternativa a la técnica estricta del ballet clásico. Las bailarinas comenzaron a aparecer bailando descalzos y haciendo saltos menos rígidos que los tradicionales en el escenario. Con el tiempo aparecieron variaciones en las que la técnica clásica brillaba por su ausencia e incluso se introdujeron movimientos de otras técnicas corporales, como el flamenco, los movimientos de danzas tribales e incluso el yoga. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, este estilo de baile renovado se llamaba danza moderna, pero su evolución a partir del final de la década del 40 condujo a la preferencia de usar la expresión a partir de entonces de la danza contemporánea. Hoy en día las técnicas modernas dan paso a un torbellino de mezclas, estilos, incluso sin ser claros a qué estilo se asemeja o qué patrones se siguen. La historia de la danza contemporánea considera a Desarté como uno de los precursores porque él desarrolla una teoría sobre la relación entre el movimiento de los seres humanos y sus emociones. Sus investigaciones lo llevan a concluir que para cada emoción humana o imagen mental corresponde un movimiento, o por lo menos una intención de este. Este precepto impulsa uno de los componentes ideológicos principales de la danza moderna en sus orígenes. Las emociones y su intensidad son la causa del movimiento y su casualidad. Entre los personajes que producen las bases conceptuales e ideológicas de la danza moderna, Rudolf Laban es considerado por la historia de la danza moderna como uno de los más productivos. Como coreógrafo, bailarín, profesor e investigador, logra difundir su nombre e ideas
ampliamente, primero en Europa, luego hacia los Estados Unidos. Mary Wigman es, después de Laban, la figura más importante de la danza moderna europea registrada por la historia de la danza moderna. Igual que Laban, Dalcroze y Del Sarté, Wigman desarrolla su propia manera de comprender la danza y la traduce en una calidad significativa de obras coreográficas. Se opone radicalmente a los valores y métodos de la danza clásica, en la búsqueda de una danza que cumplirá una función expresiva del alma del bailarín interesada, por su relación cercana entre la espiritualidad y el movimiento. Defiende la idea de la existencia de fuerzas invisibles que le darán vida a la danza. Desde este punto de vista, ella recrea de alguna manera la función catártica atribuida a la danza en sociedades de la antigüedad. Características de la danza moderna. La ruptura con los patrones tradicionales del ballet, movimientos corporales inspirados en el expresionismo y en otras corrientes vanguardistas de su época, así como el arte clásico griego. Una puesta en escena con los elementos imprescindibles y por lo tanto minimalista. Los bailarines abandonan el maquillaje y la indumentaria clásica. La expresión corporal de los bailarines no tiene que depender de la música. Los movimientos de la danza deben expresarse en el anhelo de libertad de la condición humana. En el sentido de Isidora Duncan, la danza era una herramienta para conseguir la emancipación de la mujer. La visión de esta bailarina revolucionó el mundo de la danza y su legado queda de manifiesto en su libro El arte de la danza y otros escritos. El cuerpo humano no realiza combinaciones de pasos preestablecidos para expresar sentimientos ajenos. Se codifica un lenguaje artístico con el que expresan las emociones y sentimientos profundos del ser humano. El desnudo apareció como búsqueda de la total libertad. El movimiento debería ser logrado en el cuerpo, no en el vestuario. Se eliminaron en algunos casos escenografías exuberantes, en otros se eliminó el acompañamiento musical, si éste intensificaba o marcaba el movimiento. La expresión se experimentó con el silencio y los sonidos aislados. La zapatilla de punta fue descartada y el pie descalzo estableció contacto con la tierra. La danza jazz. Jazz, danza, término amplio para designar la danza social y artística de la música que utiliza el jazz o alguna de sus variaciones. Como danza social, el jazz tiene su origen en las danzas negras del siglo XIX y anteriores. Hacia 1910 ciertas formas diluidas de danzas sociales negras fueron adoptadas por blancos. Ciertos bailes como el charleston, el jitterbug y el twist tienen movimientos con vestigios de África y de las primitivas danzas de esclavos. Otros, como el foxtrot, se pueden considerar como una danza europea de parejas adaptada a los ritmos de jazz. Como danza para el escenario, el jazz está arraigado a las danzas sociales y teatrales del siglo XIX y principios del XX. Más tarde, la danza teatral de la década de 1940 experimentó un desarrollo mayor y en las décadas de 1950 y 1960 surgió un estilo que tomaba los elementos que necesitaba tanto del ballet como de la danza moderna y el claqué. Este estilo acentúa la línea corporal, la movilidad del torso, un trabajo de piernas rápido y preciso con los pies en paralelo, a diferencia de los pies girados hacia afuera del ballet, y exagera los movimientos de ciertas partes del cuerpo, como los hombros. El jazz es un energético y espectacular baile de escenario. Es normalmente catalogado como parodia, comedia, libertad, ironía e improvisación. Los distintos tipos de jazz son, el tradicional, el gospel, el soul, el funk y el primitivo afrocaribeño. Un estilo más pulido es el Broadway jazz. Este último se baila en los musicales de New York y en otras ciudades del norte de América. Es dinámico, poderoso y se enseña en la mayoría de las clases. Estilo clásico. Estilo de danza donde se aplica la técnica clásica básica, estiliza con movimientos de contracción y elongación, llenos de fuerza y sensualidad lírica, derivados de las sensaciones corporales provocadas por la música de blues y jazz contemporáneo, puede ser el chasse entre otros. Estilo moderno. Este estilo es aplicada a ritmos de cortes modernos, en la cual se utilizan técnicas del ballet clásico y al igual se complementa con estilos de libre expresión y estética corporal,
pero siguiendo la estructura del ballet clásico, e implementada en música comercial. Estilo teatral. Este estilo es delineado por técnicas de expresión corporal, jazz y danza contemporánea donde el objetivo es la representación y personificación teatral, utilizando además gestos, ademanes, posturas, entre otras cosas, sobre diversos ritmos musicales utilizados en montajes y espectáculos de los géneros ópera rock y comedia musical. Estilo funk. Este último es uno de los más modernos y urbanos, también llamados street jazz o funk jazz, derivado de la música que se encuentra fuertemente estilizada con percusiones electrónicas o acústicas, en lo cual esto da al paso de movimientos agresivos y fuertes, con remates muy marcados, movimientos de coordinación rápida y acentuados en contratiempo. Características. Rodillas dobladas, plie. Bajo centro de gravedad, conexión con el suelo. Aislaciones del cuerpo. Piruetas y patadas altas. Movimientos improvisados. En este estilo la movilidad del torso es muy importante. Es característica la posición de los pies en paralelo, a diferencia de los pies en primera posición, girados, del ballet. En esta danza la mayoría de sus pasos son en el piso, como quien dice es una danza terrenal, en el cual tienes que sentir la música y expresar tus sentimientos. La flexibilidad es un elemento muy significativo. Los elementos de la música jazz son la síncopa, el estilo individual y la improvisación. La danza jazz original tomó estos mismos elementos. Ropa cómoda y elástica, un calzado apropiado. Medias puntas. Espacio apropiado para realizar cómodamente los desplazamientos. En el día de hoy hablaré un poco sobre la danza folclore nacional. Se define como danza folclórica nacional a todas aquellas manifestaciones y expresiones artísticas que representan las creencias, la costumbre, la cultura y las tradiciones de una región o de un país específico. El folclore nacional engloba un importante número de bailes y danzas que varían dependiendo de la región en la que se encuentre. Podemos mencionar algunos de los más reconocidos o conocidos y practicados a nivel nacional. Tenemos al tamborito. Es la manifestación que se encuentra en todo el istmo panameño. Su origen es una combinación de una cultura española y de los antiguos esclavos afrodescendientes. En los tamboritos se expresan los cantos, bailes y la ejecución de instrumentos musicales de percusión. En la cumbia encontramos una combinación de la tradición española, indígena y africanos, y su origen es europeo durante la época colonial. El punto es uno de los bailes más elegantes del folclore panameño. Este es interpretado por una pareja, la cual representa el galanteo entre ambos, expresando el amor entre ellos. Es de origen hispánica. Vamos a mencionar en esta ocasión algunas características de estas danzas. Aunque este tipo de bailes son bastante llamativos y excéntricos, muchas de las personas no saben discriminar cuando una danza es folclórica o no, por lo que a continuación se presentará o les presentaré algunas de las características más relevantes de las danzas folclóricas. Tenemos esta danza no sigue un patrón o una estructura en específica. Varían según la región o el país. Está fundamentada en la cultura, las tradiciones y las costumbres del país o de la región al que pertenezca. No se necesita ser un experto bailarín para esta. Tiene una marcación e importancia para la población, ya que es una de las raíces de su identidad. Le otorga calidez y un aire hogareño a los bailarines y a los espectadores
tanto así que pueden llegar a producir nostalgia. Recogen también los valores locales y tradicionales de la sociedad, ya sea en su vestuario, sus movimientos, sus músicas acompañantes o sus días de ejecución.